Volvemos a nuestro tema central, estamos terminando el homenaje al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vamos con la pregunta del doctor Héctor Vargas Aya, para de ahí formular la pregunta al congresista, al panel y a ustedes sobre otro tema de debate. Doctor Vargas Aya. Bueno, yo no tengo que formular ninguna pregunta. Yo creo que la cosa sería al revés, que me la preguntaran a mí. Bueno, lo que sí me voy a... Sí, claro. Lo que sí me voy a referir a las afirmaciones de Gildemeister, con el debido respeto. Él ha formulado dos afirmaciones. Pero antes de eso quiero dejar constancia que yo personalmente no tengo ninguna objeción contra el arquitecto Belaúnde. Yo he trabajado, he sido político y amigo personal de él. Personalmente es un hombre honrado, un hombre honesto, efectivamente. Entonces no hay ninguna observación de mi parte desde el punto de vista personal. Quiero referirme a las expresiones y preguntas a su vez que ha formulado Gildemeister. Una, que si bien es cierto, el arquitecto es un hombre honrado, pero durante sus gobiernos sí hubo mucha corrupción. Eso dijo Gildemeister. En eso tiene razón, pero no tiene razón cuando señala que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Felizmente yo estoy vivo todavía. Le voy a obsequiar al doctor Gildemeister mi libro Contrabando para que vea cuántos personajes han sido sentenciados. Claro, por eso dijimos que habían sido sancionados. Sancionados claro. En el primer gobierno. Yo presidí esa comisión. Fueron a la cárcel nada menos que un ministro del señor Belaúnde, un almirante, no quiero decir su apellido porque no es elegante decirlo ahora, pero está en el libro. Un ministro y comandante general de la Marina. Fue a la cárcel todos los jefes de la policía y varios jefes del ejército y de la Marina. Fueron a la cárcel el superintendente nacional de aduanas, el presidente del Fondo de Salud y Bienestar Social, que era nada menos que médico de cabecera del señor Belaúnde, que no tiene nada que hacer ahí. Él no objetó absolutamente nada. El Parlamento cumplió con su misión. Fueron a la cárcel hasta 2 ministros, tampoco voy a mencionar sus nombres. De manera que yo me comprometo públicamente a hacerle llegar mis libros, doctor Gildemeister, para que vea usted que en esa segunda parte no tiene razón. Sí pasó, sí se sancionó. El régimen democrático permitió que se hiciera eso y me cupo pues esa desgraciada tarea a mí, y para mala suerte todavía estoy vivito. De repente te referías al Mantaro y Pachitea, por ejemplo. No, yo me refiero obviamente a casos gordos, pues. No me refiero a los jefes de la policía, me refiero a los peces gordos que manipulaban todos ministros y grandes líderes que siguen algunos vivos todavía. ¿Cómo no van a ser peces gordos los ministros? Por favor, y que no fueron nada sancionados y hicieron firmar... No fueron sancionados, fueron a la cárcel. Por favor, los peces gordos no, prefiero no decir nombres. No, perdón. Ya, por decoro, pero... Por supuesto, no pasó nada. Chávez Belaúnde debe saber de repente, congresista como de Chávez Belaúnde. Pestana, Chávez Belaúnde, Maduro Ulloa, todo lo que pasó en esa época ya se olvidaron la gente. Eso fue en el segundo periodo. Yo hablo del segundo periodo. Lo cierto es que, lo cierto es como se ha explicado, había ministros que iban a la cárcel. Ahora hay ministros que delinquen, se vuelven millonarios y no pasa nada. Ya, esa es la diferencia. Sí. Pero Belaúnde no tapaba nada y dejaba que el Parlamento cumpla su labor con todo gusto. Porque no hay que confundir a los oyentes. La referencia que hizo el doctor Gildemeister se refiere al segundo gobierno. Exacto. Aquí viene la cosa. En el primer gobierno se pudo actuar de esa manera porque el Poder Ejecutivo no tenía mayoría. La mayoría era la oposición. Claro. En consecuencia, la oposición tuvo a su cargo las comisiones investigadoras, en el caso presente. Muy bien. En el segundo periodo, los personajes que ha mencionado el doctor Gildemeister efectivamente sí quedaron sin sanción, porque en ese instante sí ya las comisiones, en ese régimen las comisiones no podían funcionar. El gobierno del señor Belaúnde en el segundo periodo sí tuvo una mayoría abrumadora, 97 diputados de 180 bueno, pero doctor, pero esas son normas, esas son normas
del voto popular, esos son consecuencias del voto popular, ¿no? Sí. Hay mayoría, partido gobierno, y trata de... Y 2 ministros del PPC claro, en el Ejecutivo. También, claro. Pero esas son normas de la votación. Ahora, por ejemplo, los gobiernos, muchos de los gobiernos no han tenido mayoría. ¿Y qué tienen y qué hacen para tener mayoría? Ofrecen dádivas, hacen pactos para tener respaldo y en algunos casos para tapar la corrupción. Eso en el caso de Belaúnde dejó trabajar democráticamente y no hacía pues estas componendas como para lograr la impunidad de alguna gente, ¿no? Correcto.